Buena tarde, es un placer estar aquí. Siento mucho no estar en persona, eh, pero bueno, espero igualmente que pueda entusiasmarles, ¿no? Acerca de la importancia del estudio de por qué envejecemos para realmente poder entender las enfermedades. Voy a compartir la presentación eh, y empiezo poniendo la primera diapositiva. Eh, que realmente lo que quiero decir con ello es que realmente la única manera de realmente de conocer y por lo tanto de poder diagnosticar, prevenir y curar enfermedades es conocer su origen. Y en el caso de la mayor parte de las enfermedades que nos matan hoy en día, quitando las enfermedades de origen infeccioso, donde sabemos que su origen pues, es un virus, una bacteria o algún otro agente transmisible, el resto de las enfermedades que nos matan son enfermedades no transmisibles y tienen su origen en el proceso de envejecimiento de nuestras células, de nuestro organismo. Y por lo tanto podríamos decir, ¿no?, que lo que tenemos que entender para ser capaces de prevenir y tratar estas enfermedades de manera eficiente es realmente el envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento a nivel de nuestras células? Y cómo nos puede ayudar este conocimiento a poder prevenir y tratar las enfermedades que nos matan hoy en día, sobre todo en los países desarrollados y que además van en aumento debido al llamado envejecimiento demográfico de la población. Cada vez hay porcentualmente más personas mayores y estas enfermedades están asociadas al envejecimiento, con lo cual realmente es imprescindible conocer su origen, pues, para prevenirlas y para tratarlas eficientemente cuando aparezcan. Lo que estoy diciendo, esto lo expreso aquí de otra manera, es que sería que las enfermedades son la consecuencia, estas enfermedades son simplemente la consecuencia de una causa común, y esa causa común es el proceso de envejecimiento. El envejecimiento es algo que está determinado en parte por los genes y por eso, bueno, no todas las especies envejecen al mismo tiempo, pero sabemos que dentro de una misma especie, por ejemplo, nuestra especie, que es Homo sapiens, pues que los hábitos de vida que tenemos a lo largo de nuestra vida, pues son casi o más importantes que los genes en cuanto a cuánto vive cada individuo de nuestra especie. Se sabe que más o menos hasta los 70 años los hábitos de vida son más importantes casi que la genética, y que ya en el caso de las personas muy longevas pues igual puede haber un componente genético. Pero los hábitos de vida son importantísimos e inciden también sobre estas causas moleculares del envejecimiento. Por lo tanto, aquí el objetivo es conocer cuáles son estas causas, qué es lo que causa que nuestras células envejezcan y que esto esté en el origen de todas estas patologías, porque eso nos permitirá, si conocemos estas causas, por ejemplo, tener marcadores o lo que se llaman biomarcadores que nos ayuden a identificar qué personas están en riesgo de desarrollar estas enfermedades de manera prematura. Sería algo muy importante. O sea, si somos capaces, mucho antes de que aparezca la enfermedad, saber qué personas están en riesgo de tener estas enfermedades porque tienen un envejecimiento más acelerado, pues podríamos intervenir y podríamos detectar a tiempo estas enfermedades antes de que sea realmente difícil de controlarlas, ¿no? Eh, pero también si conocemos estas causas, cuáles son, en teoría podríamos realmente modular el envejecimiento de un organismo. Podríamos, por ejemplo, pues hacer que un organismo envejeciera mucho más tarde. Eh, Esto sería equivalente. No estoy diciendo que viviéramos más tiempo envejeciendo durante más tiempo, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que ahora vivimos más que a principios de siglo, pero realmente envejecemos igual y bueno, sigue ocurriendo el envejecimiento de las enfermedades. Lo que estoy diciendo es que se lenteciera el envejecimiento, es decir, que una persona, por ejemplo, de 80 años, pues tuviera el aspecto de una persona de 80, es decir, que separara el envejecimiento molecular. Y, y esto es algo que, bueno, pues tengo que decir que se ha hecho en muchas especies animales ya. Yo voy a contaros cómo lo hemos hecho nosotros en el caso del mecanismo molecular de envejecimiento que estudiamos en mi grupo. O sea, por lo tanto, no solo podríamos detectar con anticipación qué personas están en riesgo de desarrollar estas enfermedades, sino también retrasar
la aparición de enfermedades o hacer que aparezcan lo más tarde posible, ¿no? Con lo cual evitaríamos muchísima enfermedad, pero también una vez que haya aparecido la enfermedad, si conocemos su origen, pues quizá corregir el defecto y ser capaces de frenar la progresión de enfermedades degenerativas, ¿no? ¿Cuáles son estas causas moleculares del envejecimiento? No voy a entrar en profundidad en cuáles son estas causas moleculares del envejecimiento en esta charla, pero les voy a decir que hubo un artículo muy influyente en el 2013 donde participamos tres científicos españoles, Carlos Pesotín, Manuel Serrano y yo misma, donde identificamos algunas de estas causas moleculares del envejecimiento. Y una de ellas es el acortamiento de unas estructuras que protegen nuestro material genético, que se llaman telómeros. Se ha hecho la analogía de que el telómero sería como el plástico que hay al final del cordón de un zapato. El cordón del zapato sería el ADN, el cromosoma, el material genético, y justo los plásticos del final serían los telómeros. Aparentemente no tienen mucha importancia, pero estos telómeros sabemos que se desgastan conforme nuestras células se tienen que multiplicar para regenerar el organismo. Nuestro organismo se está regenerando constantemente y cada vez que esto ocurre, pues se desgastan un poco estos telómeros. Y cuando se desgastan hasta una longitud crítica, digamos, ya no funcionan protegiendo nuestros cromosomas y se desencadenan otras causas del envejecimiento. Nuestros cromosomas se vuelven pegajosos e inestables. Las células madre que tienen que regenerar los tejidos cuando tienen telómeros cortos no son capaces ya de regenerar y se producen una serie de disfunciones celulares y moleculares en nuestras células que hacen que no se pueda regenerar bien el organismo cuando hay daño y que por lo tanto empiecen los problemas en los órganos y tejidos y con ello la enfermedad y bueno, en última instancia podemos decir la muerte, ¿no? Por lo tanto, aquí identificamos como este acortamiento de los telómeros como una de estas causas principales que están en el origen de muchas enfermedades del envejecimiento. Recientemente, este año, justo a principios de año, hemos revisado este trabajo y hemos añadido otras causas adicionales que se han ido descubriendo en los últimos años, en los últimos 10 años. El anterior trabajo fue el de 2013, este es 2023, pero bueno, seguimos considerando que los telómeros, el acortamiento de estos telómeros, que sería como el plástico que protege el cordón es el ADN, el material genético, pues se van acortando y es una causa primaria. Si lo miráramos de una manera esquemática, lo que estoy diciendo es que la longitud de los telómeros se va acortando con la edad en cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando somos más jóvenes tenemos telómeros más largos que cuando somos más mayores. Cuando los telómeros en nuestras células tienen una longitud demasiado corta, entonces se desencadena la enfermedad. ¿Qué evidencia tenemos de que esto es así? Pues por una parte sabemos que hay personas que tienen mutaciones en una enzima que se llama telomerasa, y aquí tengo que introducir a la telomerasa. La telomerasa es una máquina molecular que es capaz de alargar los telómeros. Es esencial para la vida porque si no hubiera telomerasa, pues cada generación tendría telómeros más cortos y no se podrían mantener las especies. La telomerasa funciona cuando se forma el embrión y ahí resetea los telómeros, pero en el momento que nacemos los telómeros se empiezan a cortar. Pues bien, si no tenemos una telomerasa normal, este reseteo de los telómeros no ocurre de manera normal y ya estos individuos nacen con telómeros más cortos y van a desarrollar de manera prematura pues una serie de patologías asociadas al envejecimiento que se caracterizan por la falta de regeneración de los tejidos y voy a hablar de alguna de ellas y en concreto voy a hablar de la fibrosis pulmonar, que es cuando pues, el pulmón ya no se puede regenerar, hay daño en el pulmón y no se puede regenerar y es una enfermedad totalmente mortal, no tiene tratamiento, es progresiva y tiene su origen puede tener su origen en la presencia de estos telómeros cortos, pero hay muchas otras enfermedades que se han asociado también a presencia de telómeros cortos. Si no tenemos mutaciones en telomerasa y somos normales, digamos, para la telomerasa, aún así, ya he dicho que nuestros telómeros se van a cortar y aquí lo que se ha visto es que la longitud de los telómeros, o sea, si podemos medir cómo de largos son los telómeros, esto es un buen biomarcador del proceso de envejecimiento celular.
y bueno, se está acumulando pues, información científica, datos para ver el valor que tienen en la predicción de aparición de enfermedades como cáncer, enfermedad cardiovascular y otras enfermedades. Por lo tanto, la medición de los telómeros podría ayudarnos a identificar qué personas están en riesgo de tener enfermedades prematuras debido a que sus telómeros se acortan más rápido de lo normal. ¿Qué ocurre si los telómeros son muy cortos? Esto no se sabía realmente en los años 90, y cuando yo fui a hacer mi estancia postdoctoral a Nueva York con el laboratorio de la doctora Carol Greider, Paul Spring Harbor Laboratory, mi proyecto fue intentar averiguar cuál era la importancia de los telómeros, aislando el gen de la telomerasa, este enzima que os he dicho que es capaz de alargar los telómeros, y generando ratones que no tuvieran telomerasa, ¿no? Entonces no sabíamos qué iba a pasar, pero al final lo que pasó, que vimos que pasó, es que cuando generábamos ratones que no tenían telomerasa, estos tenían telómeros cortos y iban a desarrollar, y lo que hacía que estos telómeros cortos inducían, eran suficientes para que los ratones envejecieran y tenían pues todo tipo de patologías del envejecimiento. Era por lo tanto la primera vez que se demostraba que la telomerasa, por una parte, en un organismo como un ratón, era el gen encargado de mantener los telómeros, pero además de que los telómeros realmente eran esenciales para la estabilidad de los cromosomas y eran causales del proceso de envejecimiento, porque estos ratones envejecían más pronto. Una cosa que no he mencionado antes es que, al contrario que las células normales, que he dicho que no tienen telomerasa y acortan sus telómeros, la única excepción a esto en nuestro organismo, cuando somos adultos, son las células del cáncer. Cuando se forma un cáncer en nuestro organismo, aunque los telómeros cortos pueden estar en el origen del cáncer, después, para que las células del cáncer crezcan y formen realmente un bulto y después estas células puedan incluso invadir otros tejidos, necesitan reactivar esta telomerasa, y eso lo hacen de manera aberrante, y podríamos decir que las células del cáncer son inmortales o amortales porque tienen esta capacidad de mantener sus telómeros que no tienen las células sanas normales, ¿no? Y por eso también es muy interesante estudiar los telómeros desde el punto de vista del cáncer. Y de hecho, estos ratones que creamos que no tenían telomerasa, he dicho que envejecían de manera prematura, pero también eran resistentes al cáncer, porque al no tener telomerasa, pues no se podían formar los tumores. Eh, esto simplemente quiere decir que si los telómeros son muy cortos, esto es suficiente para que se produzca el envejecimiento, pero como prueba definitiva, lo que queríamos ver era si cómo podemos retrasar el envejecimiento. Es decir, si hacemos un ratón que tenga telómeros más largos, va a vivir más. Sabemos que si hacemos un ratón que los tenga más cortos, vive menos. Pero si le hacemos que lo tenga más largo, ¿vive más o esto no influye? Y la respuesta es que viven más. Hicimos unos ratones donde lo que hicimos fue que se produjera el gen de la telomerasa en los ratones adultos. Esto lo hicimos en el 2018 por primera vez. Fue la primera vez que se demostró que realmente se podía alargar la vida de un ratón alargando los telómeros, y lo que hicimos fue pues poniendo telomerasa, los ratones tenían telómeros más largos, y por ejemplo aquí podéis ver una imagen de dos ratones viejos, de 2 años, sería como una persona de 80 años, y es el que es normal, que claramente tiene un aspecto de ratón viejo, y el ratón que tenía telómeros largos, aunque cronológicamente era viejo, pues realmente a todos los efectos, incluido también el aspecto de la piel, el pelo, era un ratón más joven. Y de hecho estos ratones que tenían telómeros largos vivían más. A los 2 años, todos los ratones normales, digamos, ya habían muerto, y en cambio estos ratones que tenían telómeros más largos, porque habíamos puesto telomerasa, pues la mitad de ellos estaban todavía vivos cuando el resto ya estaban todos muertos, ¿no? Esto lo hicimos modificando los genes del ratón. No se pueden modificar los genes de un humano. Entonces, la manera que tuvimos de hacer algo parecido, pero ya como un potencial medicamento, ¿no? Fue, ahora lo cuento porque antes se me ha olvidado una cosa, disculpadme, que es importante. Aquí os he hablado de momento de humanos y de ratones, pero podríamos pensar cómo de general es esto. Es decir,
esto aplica a otras especies que no sean humanos y ratones. Y esto es lo que se me había olvidado mencionarles. Para ello lo que hicimos fue una colaboración con el Zoo Acuario de Madrid, donde tienen muchas especies de distintos animales. Nosotros estudiamos pájaros y mamíferos. Y también con un grupo de la Universidad de Barcelona que estudia la gaviota auduín en el delta del Ebro. Y en este caso es un animal, digamos, salvaje, digamos, que no está en cautividad como los del zoológico. Y lo que hicimos fue intentar ver si había algún parámetro relacionado con los telómeros que pudiera explicar su longevidad. Y vimos que lo había, que la velocidad a la cual se acortaban los telómeros, de hecho, se podía ajustar a una función matemática. Es decir, es como si la vida la pudiéramos expresar en una función matemática que se llama una ley potencial, y solo con medir la velocidad de acortamiento telomérico podíamos predecir la longevidad de una especie. Es decir, eh, de alguna manera como que hubiera una ley matemática, si quieren, o física, que explique la longevidad y cuyo factor importante es la velocidad de acortamiento. Y bueno, aquí se ve muy claro porque pueden ver, por ejemplo, que un elefante y un flamenco tienen la misma velocidad de acortamiento de sus telómeros y tienen la misma longevidad, aunque son muy distantes evolutivamente. Un elefante es un mamífero y un flamenco es un ave. El elefante está más cercano genéticamente de un ratón, pero sin embargo el ratón vive 2 años y el elefante puede llegar a vivir 70 años. Y esto es porque el ratón acorta sus telómeros unas 100 veces más rápido. Por lo tanto, esto les quiere decir que el acortamiento de telómeros no solo es una cosa que determine el envejecimiento en humanos y en ratones, sino que pueda ser una propiedad bastante universal, por lo menos en todas las especies que se ha estudiado ahora, porque otros autores han aumentado la lista de especies donde también se cumple esto, ¿no? Que la velocidad de acortamiento telomérico puede predecir la longevidad. Decía antes que qué podemos hacer, ¿no? Para realmente desarrollar una estrategia terapéutica, un potencial tratamiento que valga para prevenir enfermedades o para curar enfermedades una vez que aparezcan. Y aquí lo que pensamos, y esto fue un trabajo que hicimos en colaboración con el grupo de Fátima Bosch de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es una experta en terapia génica y ella trabaja en digamos, una terapia génica que está basada en vectores que se llaman adenoasociados. La terapia génica también se podría hacer con partículas lipídicas, ¿no? Sería, si pensamos en las vacunas del COVID, ¿no? Esto sería parecido a la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Que era un vector viral, digamos, y también se podía hacer con la vacuna tipo Moderna o Pfizer, que eran unas partículas lipídicas, ¿no? Donde dentro se ponía el gen de la proteína del virus SARS-CoV-2. Pues aquí el gen que ponemos es el gen de la telomerasa y nosotros utilizamos una estrategia basada en virus que no producen enfermedad, que son defectivos, pero que van a infectar las células y van a expresar la telomerasa, ¿no? Sería, como digo, muy parecido a las vacunas de AstraZeneca o las vacunas de Moderna, ¿no? Según se utilizara virus o se utilizara un RNA con una partícula lipídica. Algo parecido se puede hacer con la telomerasa. Entonces nosotros lo que hicimos fue producir estas partículas virales que tienen el gen de la telomerasa y las inyectábamos intravenosamente en ratones o de mediana edad o viejos. De mediana edad es 1 año, viejos 2 años. Y lo que veíamos es que los ratones tenían telómeros más largos cuando envejecían y después la pregunta era, ¿qué ocurre a estos ratones? ¿Van a tener algún efecto positivo, negativo? ¿Van a vivir más? En este caso utilizamos ratones sanos, normales, y lo que vimos es que se retrasaban no una, sino muchas patologías a la vez. Sabíamos que había mejor metabolismo, que la piel estaba mejor, que había menos declive cognitivo, que tenían menos osteoporosis, mejor coordinación neuromuscular. También tenían menos cáncer, porque aunque he dicho que el cáncer para crecer necesita la telomerasa, realmente el cáncer también es una enfermedad asociada al envejecimiento y si hacemos que un ratón envejezca menos, se inicia menos el cáncer, ¿de acuerdo? Y es lo que veíamos, que estos ratones tenían el cáncer retrasado.
Y después no vimos que tuviera ningún efecto negativo tratarlos con telomerasa, porque de hecho los ratones vivieron más tiempo. El del grupo de edad llegó a vivir un 24% más y el de 2 años de edad, que son ratones ya como de 80 años, llegaron a vivir hasta un 13% más. Por lo tanto, esto nos decía que un solo tratamiento, en este caso que activaba la enzima que es capaz de agarrar los telómeros, era suficiente para retrasar muchas patologías del envejecimiento y también entre ellas el cáncer, ¿no? Y como consecuencia de esto, como consecuencia de que estos ratones envejecen más tarde, pues también vivían más, ¿no? Eso está de acuerdo con que esto sea una de las causas moleculares del envejecimiento, porque he dicho que tiene que ser algo que sea común a muchas enfermedades para ser una causa molecular del envejecimiento. Y esto sería la demostración de que los telómeros cortos realmente son una causa molecular que causa una causa molecular del envejecimiento, ¿no? Lo que hemos hecho a continuación, ya que quizá lo más urgente no es que cuando estamos sanos nos tomemos telomerasa para vivir más años, sino que veamos cuál es el potencial de este tratamiento para poder curar enfermedades del envejecimiento, que sería un poco el objetivo, el objetivo primario de estas investigaciones. Lo que hicimos fue ver el potencial de este tratamiento en distintos modelos de enfermedad en ratones y vimos que tenía un efecto terapéutico en infarto de miocardio, esto lo vimos en 2014, después vimos que también tenía un efecto terapéutico en anemia aplásica, que es cuando la médula ósea falla y ya no puede producir las células de la sangre, que eso también se ha asociado a telómeros cortos. Y más recientemente, y aquí me voy a detener más, hemos visto que tiene un efecto terapéutico en enfermedades bastante prevalentes, como puedan ser la fibrosis pulmonar o renal. Y en el caso concreto de la fibrosis pulmonar, pues es de especial interés porque supongo que saben que una de las secuelas de haber pasado el COVID, sobre todo la primera ola de COVID, ¿no? Cuando no estábamos vacunados y no había ningún tipo de defensa contra este virus, pues algunos pacientes, un porcentaje alto de estos pacientes se curaron de la enfermedad, pero después les quedaron secuelas, algunas de ellas muy severas, como pueda ser el desarrollo de fibrosis pulmonar, ¿no? Que hablaré de esto también, de COVID y fibrosis pulmonar. Pero lo que quiero contar ahora es que la fibrosis pulmonar se sabe que en su origen están estos telómeros cortos, porque se han encontrado pues, familias que tienen, lo he dicho antes, que tienen mutaciones en telomerasa y desarrollan de manera prematura esta enfermedad que es la fibrosis pulmonar, que consiste en que las células del pulmón cuando se dañan, y esto ocurre asociado al envejecimiento y también puede ocurrir como consecuencia de la interacción entre el envejecimiento y la contaminación, el fumar, las radiaciones, pues esto hace que las células del pulmón se dañen y si los telómeros son cortos, pues no se puede regenerar el pulmón. Dicho que los telómeros cortos lo que hacen es impedir que las células se puedan regenerar y por eso se produce el envejecimiento. Al no poder regenerarse, pues se produce esta fibrosis, que es una especie de cicatriz donde ya no están las células del pulmón funcionales y el pulmón no funciona y esta enfermedad es una enfermedad mortal y produce la muerte. Los tratamientos actuales van a bloquear esta cicatrización, pero no curan el origen, que es el que haya telómeros cortos. Entonces, mientras no se corrijan los telómeros cortos, pues estos tratamientos realmente no funcionan. La enfermedad progresa y es una enfermedad fatal, es decir, los tratamientos alivian un poco, pero no son curativos. Entonces, nuestro objetivo fue desarrollar un tratamiento curativo para fibrosis pulmonar yendo a corregir el origen, que son estos telómeros cortos. No corregir algo que, bueno, por mucho que corrijamos, seguimos teniendo el problema más arriba, que es la presencia de estos telómeros cortos. Y, y esto fue lo que hemos hecho. Hicimos unos ratones que tenían fibrosis pulmonar asociada a telómeros cortos como los humanos y los tratamos con un solo tratamiento, con esta terapia génica con telomerasa y vimos que podíamos realmente curar, curar a los ratones. Los ratones que tratábamos con un placebo, digamos, todos tenían fibrosis severa, habían sido diagnosticados con fibrosis y al ponerles simplemente el vector viral vacío, sin la telomerasa, pues todos progresaban a fibrosis severa, pero los que tratábamos con telomerasa, la mitad estaban completamente libres de fibrosis sus pulmones y los otros tenían
solo pequeñas zonas de fibrosis. Por lo tanto, había un efecto terapéutico muy claro y después pues, estudiamos que no solo la fibrosis, sino que todas las cosas que se habían descrito a nivel molecular y celular asociado con el proceso de fibrosis en humanos, también se corregían en este modelo animal simplemente con esta terapia génica con telomerasa, ¿no? Por lo tanto, esto nos dice que este puede ser un potencial medicamento que está basado en el conocer por qué envejecemos y que podría ayudar pues, para, en este caso, detener la progresión o curar la progresión de una enfermedad completamente degenerativa y contra la cual no tenemos ningún tratamiento. Tengo que decir que este es el caso de todas las enfermedades degenerativas. O sea, básicamente no sabemos cómo tratar ninguna enfermedad degenerativa del envejecimiento de manera eficiente. Y esto pues, podría ser la primera vez que se consigue, cuando esto se lleva a humanos, curar una enfermedad degenerativa basada en el conocimiento de por qué envejecemos. No sé si soy un ruido de fondo, lo siento, pero espero que no. Eh, entonces, esto sería el objetivo, que es lo que estamos haciendo, hacer la terapia génica con los genes humanos, pues para curar pacientes con la fibrosis pulmonar. Y para ello, lo que hemos hecho ha sido generar una compañía que sale del CNIO y de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se llama Telomere Therapeutics, que está participada también por el CDETI, que es un organismo del gobierno español para invertir en compañías, nuevas compañías. Y la idea pues, es llevar esa terapia génica con telomerasa pues, a pacientes de fibrosis pulmonar y también anemia plástica y otras enfermedades que se han asociado con la presencia de telómeros cortos. Una de estas enfermedades, de hecho, es la fibrosis renal. La fibrosis renal es cuando el riñón, pues lo mismo, hay un daño en el riñón, el riñón no se puede regenerar y esto produce una cicatriz en el riñón y la única manera de tratarlo pues es o bien con un trasplante renal o bien con diálisis, ¿no? Sin riñón. Es una enfermedad también muy prevalente y bueno, pues realmente no sabemos cómo curarla, cómo frenar la progresión de esta enfermedad. Y lo que movimos en mi grupo es que también los telómeros cortos están en el origen de esta enfermedad. Y esto es una cosa que descubrimos en el año 2021 y que también estamos ahora eh, eh, viendo si la activación de telomerasa en fibrosis renal puede ser también una manera de curar estos pacientes que tienen fibrosis renal, no solo fibrosis pulmonar, sino también fibrosis renal. Y en los últimos 10 minutos o menos de mi charla, me gustaría centrarme en lo que he anunciado al principio, ¿no? En las secuelas de la enfermedad COVID-19. COVID-19 saben que es la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, el famoso coronavirus, y, y realmente COVID no solo es la infección por el virus y cuando se acaba la infección se acaba la enfermedad, sino que algunos pacientes han quedado con secuelas en muchos órganos y tejidos y uno de las más prevalentes es esta fibrosis pulmonar. Ya digo que esto pasaba sobre todo en la primera ola, ahora ya es más difícil que ocurra, ¿no? Y eran pacientes que tenían sus pulmones pues básicamente destruidos después de la infección por COVID. Y como les he dicho antes, que los telómeros cortos impiden que el pulmón se regenere, esto también explicaba el por qué la enfermedad COVID-19 tenía una severidad que aumentaba según la década de vida. Esto no es así para la gripe. La gripe puede matar personas de distintas edades, también niños. En cambio, con la enfermedad COVID claramente había un componente de envejecimiento, porque conforme aumentaba la década de vida, aumentaba la mortalidad por COVID. Y todavía, o sea, es según cada década más de vida, más riesgo de que la enfermedad sea severa. Y nosotros lo que hicimos fue tener una hipótesis que es que lo que ocurría con cada década de vida es que los telómeros cada vez eran más cortos y el virus lo que hace es infectar y matar células en el pulmón y si los telómeros eran cortos esto no podía, el pulmón dañado no podía regenerarse, ¿no? Y de apoyo a esta hipótesis nuestro grupo fue de los primeros que
que publicó cómo eran los telómeros en los pacientes de COVID según la gravedad. Más o menos se publicó a la vez un trabajo también en Bélgica, pero bueno, nosotros conseguimos, fue difícil, pero conseguimos sangre de pacientes con COVID, esto en medio de la pandemia, en más o menos antes cuando todavía estábamos confinados, digamos, gracias al Hospital de Campaña de Madrid, donde no había pacientes tan severos y tan graves, digamos, y los médicos pues, podían recoger esta sangre y pudimos conseguir analizar los telómeros y vimos que los enfermos que tenían una enfermedad más grave tenían también los telómeros más cortos en sangre, lo cual apoyaba esta hipótesis de que realmente los telómeros cortos interactuaban de alguna manera con el virus en que la enfermedad COVID fuera más o menos severa. Ahora lo que hemos hecho ha sido mirar directamente al pulmón. Eso es algo que hemos hecho en colaboración con el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander, donde hemos podido tener acceso a biopsias de pulmón eh, de pacientes que han tenido un cáncer de pulmón. Entonces hay pacientes que han tenido un cáncer de pulmón que han tenido COVID o que no han tenido COVID. Y lo que hacemos es mirar la zona del pulmón sana, la que no tiene cáncer, que se puede obtener también una biopsia, y vimos que aquellos pacientes que habían tenido COVID tenían telómeros más cortos en el pulmón y tenían signos de fibrosis pulmonar en el pulmón, que medimos con los marcadores de fibrosis pulmonar, como puede ser el Sirius Red o el Mason Tricom, o la activación de los fibroblastos que producen estas cicatrices, ¿no? Por lo tanto, hay una correlación entre COVID y fibrosis en estas muestras que pudimos conseguir de pacientes humanos. Y después también vimos que la fibrosis era mayor cuanto menor eran los telómeros en estos pulmones, ¿no? Lo cual de alguna manera pues corrobora nuestra hipótesis, ¿no? De que la enfermedad COVID-19 tiene un componente, que es un componente de envejecimiento, que puede estar determinado también en parte por la presencia de estos telómeros cortos, por lo menos en algunos pacientes, ¿no? Y lo cual indicaría que también estas personas que se han quedado con fibrosis pulmonar como secuela del COVID podrían beneficiarse de esta estrategia de terapia génica de activación de telomerasa que hemos desarrollado en mi grupo, ¿no? En colaboración con el grupo de Fátima Bosch y que se está llevando a la clínica pues a través de esta compañía que se llama Telomer Therapeutics. Esto de nuevo son datos que indican que los pacientes de COVID, pues, que tenían COVID, que tuvieron COVID, en sus pulmones tienen telómeros más cortos y esto es algo que encaja, digamos, con nuestra hipótesis. Y quiero terminar aquí. No sé si he sido un poquito más corta de lo previsto, pero así también hay más tiempo para preguntas. El resumen de mi charla realmente es que hemos estado trabajando en mi grupo con intentar encontrar cuáles son las causas moleculares de las enfermedades que nos matan hoy en día, y una de estas causas que es común a muchas enfermedades, lo que puede explicar muchas enfermedades, es el acortamiento de los telómeros, que es algo que ocurre asociado al proceso de la vida y a la multiplicación de nuestras células para regenerar los tejidos. Y termino finalmente con la gente de mi grupo de investigación y he mencionado ya a Fátima Bosch, con la que hemos desarrollado los vectores de terapia génica. Muchas gracias.